Vamos a leer el libro de Lamentaciones, escrito por el gran profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 18 al 23, y permítanme leerlo en la versión Dios habla hoy. Comienza el profeta en el versículo 18 diciendo: hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente. Y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Gracias, Pastor Pablo. En esta serie que empezamos hace como 6 semanas atrás aproximadamente, que la intitulamos Preparándonos para el retorno, y siendo este el último domingo del año, ¿no? Como yo decía al inicio, no sé si se percató, estamos cerrando el año, el próximo domingo ya estaremos en el próximo año. Y lo que Dios nos fue llevando a revisar ese texto de Hechos capítulo 2, versículo 42, y la palabra clave ahí descubrimos, o nos hizo recordar el Señor, era perseverar, ¿no? Y la iglesia el primer siglo era todo un ejemplo de perseverancia, ¿no? De perseverancia. Y empezamos con ese versículo y fuimos desarrollando. Dios nos ha ayudado, espero que a todos nosotros, a reordenar nuestra prioridad en cuanto a la doctrina, en cuanto a la celebración de la mesa del Señor, y en cuanto a la comunión unos con otros incluso. Pero sigue siendo clave la palabra perseverancia. Si hay una manera de resumir en la vida diaria de esta iglesia, esa perseverancia que tuvo a pesar de circunstancias muy difíciles que tuvo que enfrentar, yo diría que sería en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 4, Hechos 8:4, cuando de manera muy sucinta dice allí Lucas, el autor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahí está resumido, mis hermanos. Dice, los que fueron esparcidos, y eso significa que estaban siendo perseguidos. La persecución trae sufrimiento, el sufrimiento trae adicionado dolor. Entonces, por eso digo que ese versículo concentra este asunto de la perseverancia a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de ser esparcidos, iban por todas partes, dice, anunciando el evangelio. Y eso es importante, creo, con esto empezar en esta mañana, mis hermanos, para poder comprender y entender lo que tenemos por delante hoy. Este sexto tema que le hemos titulado Perseverando en medio del dolor, ¿no? Y no quiero dar la impresión de querer imprimir un espíritu fatalista. Estamos cerrando el año, pastor. Anímenos, por favor. Que sea un mensaje positivista, que sea un mensaje que me anime, que sea un mensaje como los cohetes que han reventado en Navidad a pesar de las prohibiciones, como los petardos que nos despiertan y nos sacan de nosotros y nos alegran la vida. Que sea así el mensaje. Mire, yo no creo que Dios quiera petardearnos en esta mañana. Lo que Él quiere hacernos conscientes de realidades, poner nuestros pies sobre la tierra y hacernos conscientes de las realidades. ¿De cuáles realidades? Que tenemos que seguir perseverando por encima del dolor, por en medio del dolor, a través del dolor. Dios quiere que sigamos perseverando. ¿Por qué dolor? Déjeme explicarle esto. Mire, aunque el sufrimiento y el dolor adicionado, como decía, es una experiencia que nos rodea todos los días. Usted y yo enfrentamos esa situación de diferentes maneras y en diferentes niveles. Pero a pesar que lo experimentamos, a pesar que sabemos que es un tema presente en medio de nosotros, es un tema que no entendemos bien, mis hermanos. Ni lo queremos experimentar. Nosotros no lo entendemos bien, sino que evitamos experimentar el dolor o el sufrimiento. Creo que todos nosotros, de alguna manera, buscamos evitar sufrir. Así que nuestra tendencia, hermanos, es hacer todo lo posible para librarnos del trago amargo del sufrimiento y del dolor. Vamos a hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance. Pero cuanto más leemos las Escrituras, algo
vamos redescubriendo y nos va preocupando al mismo tiempo. Parece que una parte importante, nos muestran las Escrituras, una parte importante de la vida cristiana es la de seguir los pasos del Señor Jesús. Juan dice claramente en su primera carta, el que está en Cristo debe andar como Él anduvo, es seguir los pasos de Jesús. Pero ese asunto de seguir tras los pasos de Jesús significa estar abierto a lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio del sufrimiento y del dolor, porque Cristo pasó por toda esa experiencia. No es, mis hermanos, que debamos buscar deliberadamente sufrir, no, y eso es masoquismo, ¿no? No estoy hablando de eso. No es que busquemos deliberadamente sufrir, invitando a cualquier persona o a cualquier situación que nos inflinja dolor, castigo, penas, tristezas. No. Pero lo que me parece, mis hermanos, que es cierto, mirando las Escrituras, es que si alguno de nosotros tomamos muy en serio en vivir la vida cristiana como Cristo espera que la vivamos, debemos esperar que el sufrimiento nos llegue. ¿Me oyó? Si estamos tras Cristo, si somos discípulos de Cristo, debemos esperar inevitablemente que el sufrimiento toque las puertas de nuestras vidas, que el dolor entre a nuestras almas. Lo invitemos o no lo invitemos. El sufrimiento no es solo la realidad, mire, no es la realidad solamente de mártires, no es solamente la realidad de supercristianos, porque algunos piensan, esto es solamente para supercristianos, no, sino es para todos los santos, para todos los que somos discípulos de Cristo. El sufrimiento, en otras palabras, mis hermanos, no es solo el ser quemado en la hoguera o perder la cabeza porque nos las vuelen o porque nos las corta una espada. Sufrir es también cuando alguien se burla de usted o de mí cuando le compartimos el Evangelio. O cuando tu familia es rechazada por el hecho de tu fe cristiana. O cuando te expectora tu familia o tus conocidos porque recibiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Todo eso es parte del sufrimiento por causa de la fe. Mire, para algunas personas el sufrimiento y el dolor llega por medio de una enfermedad. Por la pérdida, en otros casos, por la pérdida de un ser querido. Algunos de ustedes han tenido que pasar ese dolor, ¿no? De forma directa o de forma indirecta, o por la pérdida de posesiones materiales. Miren nada más el caso de Job. Ese es un gran ejemplo en las Escrituras, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Puede ser cualquier daño, hermanos, puede ser cualquier dolor a través de la cual viene el sufrimiento, ¿no? Puede ser cualquier enfermedad, como decíamos, o castigo que nos llegue físicamente hablando. Puede ser también un daño moral que afecta mucho nuestras emociones o nuestro estado de ánimo. Puede ser algún pecado que nos hace perder la paz y nos hace ganar sufrimiento y nos inflige dolor, porque el pecado siempre va a infligir dolor. Lo cierto es, mis queridos hermanos, es que a pesar que hemos tenido bastante de esto a lo largo de este año 2020 que estamos cerrando, creo que la mayoría de nosotros no desea a lo largo de este año venidero 2021, no desea repetir ese mismo sufrimiento. Es por eso que en la mayoría de los buenos deseos que hemos escrito, hemos enviado o hemos recibido en estas Navidades, o a través de tarjetas virtuales o mensajes en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, la mayoría, si no todos mis hermanos, nos desean un mejor año del que hemos tenido. ¿Y qué quiere decir con eso de que tengas un mejor año o un año bendecido, como decimos los cristianos? Simplemente significa un año sin sufrimiento y sin dolor. Usted lee entre líneas, dice que tengas un año bendecido, significa un año sin sufrimiento y sin dolor. Eso estamos diciendo indirectamente. Pero miren, no quiero estropear los buenos deseos de nadie en esta mañana, pero necesitamos recordarnos, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo ya nos anticipó siglos antes, que tendríamos nosotros que vivir si queríamos seguirlo piadosamente a Él. Mire, les recuerdo las palabras del Señor, Juan capítulo 16, versículo 33, me remito a lo que dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Eso significa que en el mundo ustedes van a sufrir. En el mundo ustedes van a sufrir. Eso significa. Y eso lo dijo Jesús. El apóstol Pablo agregó en su carta a Timoteo, cuando le escribe su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, le dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La persecución que trae sufrimiento. Eso significa, mis queridos hermanos, con esos dos textos nada más, significa que durante el 2021 también tendremos sufrimiento y dolor.
Ay, pastor, ya empezamos mal en esta mañana. Le estoy mostrando nada más lo que dijo el Señor y le estoy poniendo los pies sobre la tierra. Todos deseamos lo mejor, pero quiero equilibrar la balanza, ¿no? Para que alguien no me envíe por correo alguna piedra, ¿no? Pero también dice el Señor, regreso a Juan 16, versículo 33, porque ahí no termina todo. El mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la mejor parte ahí, para equilibrar la balanza. Y también dijo que los que esperan en el Señor, ¿se acuerda de este famoso texto de Isaías capítulo 40, versículo 31, ¿no? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremendo texto, ¿no es cierto? Pero también dijo que tendremos eso durante el 2021, ¿no? Y que seguirá habiendo, como dijo el salmista, ¿no? En el Salmo 16, versículo 11, en esta oportunidad, seguirá habiendo a lo largo del 2021 aún su presencia, en su presencia seguirá habiendo plenitud de gozo y en su diestra deleites para siempre. Ese para siempre es para siempre, hermanos. Entonces, con esto estoy tratando de equilibrar la balanza, ¿no? Sí, habrá aflicción, sufriremos, sí, pero habrá una renovación de fuerzas también. Habrá plenitud de gozo, habrá delicias a la vista del Señor si nos mantenemos en su mano, por cierto, ¿no? Pero el asunto es este, hermanos, si tendremos aflicción ya preanunciada para este año, si tendremos aflicción y no sabemos incluso con este asunto de la segunda ola y todo esto que ya empieza a preocupar a muchos de nosotros, debemos tener una correcta lectura de ese sufrimiento y de esos dolores. Repito, para enfrentar lo que viene, debemos tener una correcta lectura de lo que es el sufrimiento y el dolor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? ¿Sabe cuál fue el gran problema de la nación de Israel? Que no tuvo una correcta lectura del sufrimiento y del dolor. Usted los ve saliendo de Egipto, todos los años en el desierto, queja tras queja. No hubo gratitud al Señor, a pesar que cuando Dios le daba pan, agua, a ninguno se le escuchaba decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque no tenían una lectura correcta de lo que era la gratitud a Dios y tampoco tenían una lectura correcta de lo que era el dolor, el sufrimiento. Dios estaba usando ese dolor para reformatear el corazón y la mente de esa gente que estuvo 400 años esclavo en Egipto. Ese fue el propósito del desierto. Pero ellos no tenían una lectura adecuada del sufrimiento, así como nosotros no podemos tenerlo. Por eso insisto en este asunto de, si tenemos sufrimiento preanunciado para este año que se avecina, entonces tenemos que tener una correcta lectura del sufrimiento y del dolor. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? Una cosa que podemos entender de la historia de la humanidad, captada a través de las primeras páginas de la Biblia en Génesis, es que nadie está exento de sufrimiento, ni siquiera los cristianos. En ningún lugar, mis hermanos, Dios promete en su palabra que si lo seguimos fielmente a Él, no vamos a experimentar el sufrimiento. En ningún sitio, no existe ese texto. Más bien, podremos pensar, yo quiero invitarte a que pensemos en esta mención del Señor Jesucristo en su famoso sermón en la montaña, Mateo capítulo 5, versículo 45. Jesús dijo que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ahora, piense por favor un momento en lo que dijo Jesús. Este mismo principio podemos aplicarlo al sufrimiento y al dolor. Es decir, podemos parafrasearlo de la siguiente manera, que el Señor permite el sufrimiento sobre malos y buenos. Igual nada más. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, agrega lo siguiente. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese texto me encanta porque equilibra este asunto del sufrimiento. Si Dios va a permitir el sufrimiento, pero Dios no inclina la balanza hacia el sufrimiento. Él dispone, dice, todas las cosas para el bien de quienes lo aman y de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y de hecho que la gran mayoría de nosotros, espero que así sea, hemos experimentado esto en carne propia, ¿no? Algunas cosas que al inicio nos hizo sufrir, nos hizo doler, pero después nos dimos cuenta cómo Dios la cambió para bien,
para edificación, para traernos una bendición mayor de la que esperábamos. Significa, este texto que escribió el apóstol Pablo, significa que no hay nada, hermanos, anote por favor estos son buenas noticias para lo que viene el año próximo, por encima del sufrimiento y para perseverar en medio del dolor y el sufrimiento. Significa que no hay nada que Dios no puede usar para nuestro bien. No hay nada que Dios no pueda usar para cumplir con sus propósitos. Es bueno poder tener esto en mente antes de hablar del sufrimiento y del dolor que vamos a tener. Decía hace un instante, ¿sabe usted cuál fue el gran problema, no solo de Israel, sino de toda la humanidad con respecto al sufrimiento y al dolor? Es el concepto que maneja el mundo del dolor. Ese es un problema. Y le describo así rápidamente con un par de pincelazos. ¿Qué dice el mundo del sufrimiento y del dolor, mis hermanos? Tiene su propia opinión, por cierto, ¿no? La sociedad moderna concentra todos sus esfuerzos, si no se ha dado cuenta, en evitar el dolor, en evitar el sufrimiento, y si no lo puede hacer, disminuir lo más que puede el sufrimiento. Y por cierto, tratando de evitarlo, no solamente de manera directa, sino indirectamente, como eludiendo una correcta definición de lo que es el dolor. Miren, estaba leyendo un interesante artículo de un bloguero, respetado, por cierto, quien hacía un análisis. Miren, esto es importante que lo comprendan, y yo sé que los jóvenes la van a agarrar, como decimos, en la primera nada más, ¿no? En la primera la van a agarrar porque son parte de esta generación. Este bloguero estaba haciendo un análisis de la generación actual. Y no es un bloguero cristiano. Estaba buscando dibujar o pintar realmente el perfil de la generación actual, a la cual definía de la siguiente manera. Preste atención, lea conmigo. Él dijo, este bloguero escribió lo siguiente, decía, de esta presente generación, ¿no? Especialmente pensando en la generación de jóvenes, decía, somos una generación que queremos tener a alguien con quien ir de paseo los domingos. Es decir, necesitamos a alguien, un amigo, un compañero, una compañera, ¿cierto? No sé ahí si comunicación me puede ayudar, no sé si tienen esa parte. Dice, somos una generación que queremos tener a alguien con quien ir de paseo los domingos, alguien con quien quejarnos los lunes, alguien con quien comer pizza los martes y que nos desee buenos días los miércoles. Queremos llevar acompañante a las bodas a las que nos inviten, pero somos la generación que no quiere relaciones. Somos la generación que no quiere relaciones. Queremos la fachada de una relación, pero no queremos el esfuerzo que implica tenerla. Queremos tener relaciones profundas, pero sin ir muy en serio. Esperamos encontrar la felicidad, queremos descargarnos a la persona perfecta para nosotros como si fuera una aplicación nueva que puede actualizarse cada vez que hay un fallo, guardarse fácilmente en una carpeta y borrarse cuando ya no se utiliza. No queremos abrirnos, o lo que es peor, no queremos ayudar a nadie a abrirse. Queremos mantener lo feo tras una portada, esconder las imperfecciones bajo filtros de Instagram, ver otro episodio de una serie en vez de tener una conversación real. Nos gusta la idea de querer a alguien a pesar de sus defectos, pero seguimos sin dejarle ver la luz de nuestro auténtico yo. Me dio temor leer esto, hermanos. Porque aquí surge la pregunta, con esa descripción de la presente generación, me hice la pregunta, ¿por qué la generación contemporánea busca este tipo de vida? Impersonal, no quiere relaciones serias, busca relaciones al paso. ¿Por qué? La respuesta es esta, mis hermanos, porque quieren evitar no solamente las relaciones auténticas, sino que simplemente quieren evitar el sufrimiento o el dolor. Quieren evitarse el dolor del crecimiento, el dolor de la maduración, el dolor del aprendizaje, porque aperturar relaciones nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, pero esta generación no quiere enfrentar eso. Las diferentes reacciones del mundo hacia el dolor y hacia el sufrimiento nos muestran ese inevitable deseo del mundo de eliminar de sus vidas el dolor. Miren, si hasta ya se creó la Organización Mundial de la Salud el 17 de octubre, lo ha declarado como el Día Mundial contra el Dolor. ¿Sabía usted eso? La Organización Mundial de la Salud ha declarado todos los 17 de octubre se tiene que celebrar el Día Mundial
contra el dolor. Entonces no es suficiente tener el día del chicharrón, el día del tamal, el día del ceviche, el día de todos los días que se han creado ahora, que ahora hay el Día Mundial contra el Dolor. ¿Cuál es el objetivo de esa fecha celebrada? Su objetivo del mundo es destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para el sufrimiento. Es decir, hay que tratar de eliminar el sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene su razón de ser. Lo va a entender dentro de un instante. Este alivio del sufrimiento o el dolor es un derecho universal de los seres humanos estipulado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el año 2000, que tiene como 25 artículos esa carta. Y en uno de estos artículos se declara el hecho de que el ser humano tiene derecho a aliviar su sufrimiento, su dolor, es decir, pero sutilmente es como hay que eliminarlo, ¿no?, de la experiencia del ser humano. Hasta usted sabe, hasta hay pseudo iglesias que buscan evitar el sufrimiento, el dolor a las personas. Entonces les ofrecen en tremendos carteles, pare de sufrir, ¿no es cierto? Queremos anular el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos una correcta lectura del sufrimiento. Y yo hacía referencia a la generación actual, esta presente generación, la llamada básicamente los millennials, que abarca los jóvenes que tienen entre 25 años y 38 años. Atención, jóvenes, entre 25 y 38 años. Los especialistas, no yo, los especialistas en este asunto dicen que esta generación de los millennials, los que tienen entre 25 y 38 años, expresan mucho menos tolerancia al dolor. Es decir, no quieren enfrentar el dolor y piensan que no es necesario sufrir en esta vida. Entonces, por eso buscan evitar esto, ¿no? Aunque sea mínimo el dolor, se lo quieren evitar. Esto me hizo pensar lo siguiente y hago como un paréntesis solamente para mencionar esto. Eso significa que si esta generación entre 25 y 38 años, de donde se tienen que levantar futuros pastores, futuros misioneros, no van a querer asumir la responsabilidad del ministerio, no van a querer salir al campo de misión estos jóvenes. ¿Por qué? Porque el ministerio y las misiones es sufrimiento, es dolor. Servir al Señor no es sencillo, pero como se quiere evitar esto, por eso van a pesar de sentir el llamado del Señor, a pesar que Dios llame a alguno de estos jóvenes entre 25 y 38 años, y yo creo que hay a varios que ya los llamó, pero están esquivando al Señor, no quieren asumir, no quieren por eso enfrentar. Bueno, empiezo a estudiar en serio mi preparación, el bachillerato a teología, voy madurando en mi llamado, sea el pastorado, sea misiones, lo voy madurando para servirle al Señor, no, pero sé que hay sacrificio, hay marturetes. Entonces, quiero evitarme eso, entonces no voy a ir por ese camino. Entonces me quedo tranquilo, estudio una carrera y me gano mi dinerito, formo mi familia tranquilo ahí. Bueno, esa es la impresión que tenemos. En cambio, la generación llamada X, los que tienen edades entre los 39 y 53 años de edad, consideran que cuando el dolor no es tan intenso, se debe tolerar. Y se debe tolerar para seguir el ejemplo de los ancestros, es decir, de nosotros, porque ya estamos yendo hacia la curva, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, en breves palabras he tratado de mostrarles el sentido del mundo, hacia dónde está yendo con esta falsa concepción del sufrimiento, y la generación más joven, que es la que va a heredar esta tierra, que es la que va a heredar la iglesia, la que tiene que desempeñar las responsabilidades de la iglesia, está en ese estado de no lectura correcta del sufrimiento y el no deseo de enfrentar el sufrimiento. ¿Qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento y al dolor, mis hermanos? Tres citas para ayudarnos a comprender esto. La palabra traducida como dolor o alguna forma o algún sinónimo aparece más de 70 veces en la Escritura. El primer uso o la primera vez que aparece explica el origen del dolor. Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17 explica la primera vez que aparece la palabra dolor. Pero fíjense en qué contexto, ¿no? Dice el Señor, después de haber pecado el hombre y la mujer, le dice a la mujer específicamente: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos. Vuelve a repetir esto, ¿no? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor, le está diciendo ya al hombre, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta ese momento ellos no habían experimentado jamás el dolor. Entonces, usted se da cuenta, el contexto aquí es que Adán y Eva, después del pecado, el dolor entra a formar parte de sus existencias. Entonces, la conclusión es esta: el dolor es una consecuencia del pecado. Por causa del pecado, toda la tierra fue maldecida, mis hermanos, y la muerte entró como resultado de esta, a través del primer hombre, dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos. Entonces, podemos concluir que el dolor es uno de los muchos resultados del pecado inicial. Es parte del resultado del pecado original. Ahora, espiritualmente hablando, uno de los beneficios del dolor, porque hay beneficios, porque paso como un péndulo de un lado hacia el otro. Hay beneficios expresados en la Escritura. Por ejemplo, el texto de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Prueba, sufrimiento, dolor. Eso significa. Sabiendo que la prueba, sufrimiento, el dolor de vuestra fe produce paciencia. Hay un fruto positivo, ¿no?, expresado aquí. Hay un beneficio expresado por Santiago a través del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros, dice Santiago, soportamos pruebas dolorosas, podemos tener gozo al saber que Dios obra en nosotros para producir en nosotros paciencia y el carácter de Jesucristo. Es decir, Dios está trabajando, y adelanto esto, a través del sufrimiento está trabajando el carácter de sus hijos. Esto se aplica al dolor mental, emocional, espiritual, así como los dolores físicos también. El dolor también proporciona una oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Esta es la lectura de la Escritura, no la lectura del mundo, ¿no? Que hay que evitar el sufrimiento. No, el dolor nos puede proporcionar una oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Considera, por favor, lo que dijo el apóstol Pablo, su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tú sabes, Pablo está hablando de su aguijón, de su famoso aguijón en su carne que le preocupaba y que le proporcionaba sufrimiento. No sabemos lo que era, nadie está de acuerdo en qué era ese sufrimiento físico de Pablo, pero parecía definitivamente que le producía algún dolor, algún sufrimiento. No. Ahora, partiendo de esa experiencia personal de Pablo, él reconoce que la gracia de Dios se le había sido dada para que pudiera soportar esa enfermedad y pudiera seguir como encomendado por el Señor. Mis hermanos, esta es una gran enseñanza y necesito recordarla para todos nosotros en esta mañana. Dios dará a cada uno de sus hijos y de sus hijas, por favor, crea esto. Dios va a dar a cada uno de sus hijos y de sus hijas la gracia necesaria para soportar el dolor en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos. No le quepa la menor duda de eso. Por otro lado, el dolor nos debería conducir directo hacia Dios. Hay distintas maneras. Usted sabe que podemos categorizar o dividir el libro de los Salmos, pero la forma más sencilla de poder dividir los Salmos es en dos partes. Usted tiene acá los Salmos de lamento o de lamentación y los Salmos de alabanza y gratitud. Salmos de lamentación, Salmos de gratitud. Y esa división me parece a mí sumamente interesante, que Dios nos haya dejado en los Salmos de lamento el poder encontrarnos con nosotros mismos. Porque usted halla a David muchas veces expresando su dolor, su confusión, su frustración delante de Dios, su sufrimiento expresado delante de Dios. Dios adrede, creo yo, que ha dejado esos salmos inspirados como modelos para nosotros, para que nosotros podamos vernos como un espejo, nuestro propio dolor, nuestra propia confusión, nuestro propio sufrimiento. Jesucristo mismo tuvo que beber de esa copa, usted sabe, y él
él usó un salmo justamente, de estos salmos de lamentación, usó un fragmento del Salmo 22, cuando estaba en la cruz, agonizante, ¿recuerda? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Es un fragmento del Salmo 22, lo que Jesús citó allí, ¿no? Los salmos de lamento expresan cosas muy similares a las que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Pero yo decía, dése cuenta de esa segunda parte. Todos estos salmos de lamentaciones siempre termina el salmista alabando y expresando su confianza en Dios. Sea como fuere, siempre termina desembocando en alabanza y confianza en el Señor. La ratifica una y otra vez. Mis hermanos, por eso decimos que el dolor es una oportunidad para acercarnos a Dios de una manera que quizás no nos hubiera acercado si no fuera por el dolor. Algunos dicen, el dolor es un tremendo regalo de Dios. Hasta he escuchado y he leído acerca de esto. ¿En qué sentido? Uno dice, mire, si una persona no tuviera dolor, no podría identificar algunas enfermedades. Un niño no aprendería lo peligroso que es agarrar la parte baja de una plancha si no fuera por el dolor. O sea, el dolor resulta siendo en una ayuda para nosotros, médicamente hablando, ¿no? El dolor entonces es una oportunidad que nos acerca a Dios de una manera que quizás no nos hubiera acercado si no fuera por el dolor, ¿no? Como dijo este gran escritor C.S. Lewis, él dijo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. No sé si el mundo está escuchando ahora lo que Dios está hablando, ¿no? Con esta pandemia. Finalmente, mis hermanos, quizás esta es la mejor noticia de todos. Dios tiene un día en que terminará con el dolor. Esta es la mejor noticia quizás de esta parte de la descripción de lo que dice la Biblia con respecto al dolor. Apocalipsis capítulo 21. Espero que sea uno de sus versículos favoritos a partir de hoy. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Es muy alentador cuando leemos lo que dice Juan, que lo vio, ¿no? Él directamente lo vio, luego lo escribió. Entonces oí una gran voz, dice, que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Va a haber un tiempo, mis hermanos, en que las primeras cosas habrán pasado. No estamos todavía en ese tiempo. Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero un día aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento vamos a estar con el Señor. Sí, el hecho es que ahora todavía estamos en el tiempo de las primeras cosas. Eso significa que es el tiempo de las lágrimas, es el tiempo de la muerte, es el tiempo del duelo, es el tiempo del sufrimiento, es el tiempo del dolor, es el tiempo de los terremotos, es el tiempo de las injusticias, de los huracanes, de las pandemias. Todavía estamos en los primeros tiempos. Pero eso va a llegar un momento en que termine, se acabe, ¿no? Todo dolor va a terminar, toda lágrima será enjugada. Y esa es una gran noticia, mis hermanos. Esa es una gran noticia. Ahora, con esto en mente, esto nos ayuda muchísimo, viendo la perspectiva de la Escritura, nos puede ayudar muchísimo a comprender cómo es que funciona el dolor en las manos de Dios. Y terminamos por comprender que el sufrimiento y el dolor son un instrumento en las manos de Dios. Y quiero explicarle esto con 3 casos de la Escritura. Tres casos que quiero traerlos a su corazón, y a través del análisis de estos 3 casos bíblicos, usted pueda ver cómo Dios utilizó el sufrimiento para ayudar a estos personajes bíblicos a seguir perseverando en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y puedan seguir cumpliendo los propósitos para los cuales Dios los salvó, le dio vida, los llamó, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, los siguientes minutos son cruciales para su comprensión del sufrimiento. Recuerde que se nos viene un año complicado. Va a haber sufrimiento, le garantizo que va a haber dolor, va a haber momentos difíciles que vamos a tener que pasar. No sé cuánto, hermanos. Eso sí no le puedo decir. Sé que habrá dolor porque el Señor ha dicho que lo va a haber, pero no sé de cuánta intensidad. Me da temor incluso decir esto. Cuando empezamos este año, como los
los 14 años anteriores, siempre yo he empezado el primer mensaje de cada año diciendo, bueno, dando gracias a Dios, pero también diciendo, no sé cuántos de nosotros terminaremos este año. Y es una frase que siempre utilizo. Y si terminamos, vamos a terminar gracias al Señor. Cuando empezamos este 2020, ninguno sabíamos lo que iba a venir. Estamos terminando el 2020 y hay algunos que no lo han terminado con nosotros porque han partido antes. Estoy hablando, mis hermanos, que presten mucha atención en los siguientes minutos porque estos 3 casos bíblicos, 3 personajes bíblicos, nos ayudan a comprender cómo Dios usa el sufrimiento para al final cumplir siempre con sus propósitos. Entonces, si voy a enfrentar algo ya preanunciado el próximo año, tengo que poner atención a lo que Dios está diciendo, ¿no? El megáfono de Dios, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Entonces, el primer caso bíblico que quiero revisar con ustedes es el caso de Aarón. El caso de Aarón. Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 10, de hecho que usted está familiarizado con este dolor, y cuando hablo del caso de Aarón, hablo de el dolor de la muerte de un ser querido. Una experiencia tan común hoy en día. El caso de Aarón es el caso del dolor de la muerte de un ser querido. En Levíticos capítulo 10, usted sabe que nos describe el momento que 2 de los hijos de Aarón tuvo 4 hijos, y estos 2 que entraron son los mayores, Nadab y Abiú. Entran abruptamente y ofrecen fuego extraño, dice, delante del Señor, que nunca les mandó, dice el versículo 1. Y el versículo 2 dice fuertemente, salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron delante de Jehová. Así terminaron sus vidas estos jóvenes. Ahora, por favor, capte esto, porque más allá de solamente recordar el hecho, lo que quiero que se dé cuenta es lo siguiente, ¿no? Al haber descrito estos primeros 2 versículos, esta experiencia no es fácil para ningún padre. Hermanos, lo normal es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos. Pero no siempre ocurre así. Hay hijos desobedientes que son enterrados por los padres porque terminan sus días mal. A estos hijos les pasó esto, pero no quiero enfocarme tanto en la desobediencia de los hijos, sino más en el padre, en Aarón, ¿no? Para ningún padre es sencillo enfrentar esto, abruptamente ver a sus hijos muertos delante de sus ojos. Cuando alguien ve partir a un ser amado de manera abrupta, tampoco es sencillo. Entonces, déjeme, junto con usted, ver este caso, no solamente por el hecho de la pérdida de un par de hijos, sino puede ser cualquier familiar, cualquier ser amado allegado a usted. Es la forma abrupta como parte. Nunca es sencillo para nadie. Aarón seguramente entró en shock cuando vio a sus hijos muertos. Pero ante una explicación inmediata de Moisés, versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, inmediatamente aparece Moisés en el panorama y lo confronta a Aarón, pero no le trata de decir, hey, ánimo, tranquilo, que... No usa sus términos. Miren lo que usa Moisés, le dice, esto es lo que habló Jehová, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, ¿no? Aarón está en shock, sí, pero ante la explicación que le da Moisés, dice, y Aarón cayó. Aarón cayó. Pero ¿cómo estaba por dentro este padre de familia? ¿Cómo estaba internamente? Como cualquier padre, creo yo, triste, angustiado, tratando de entender lo que había ocurrido. Se describe las reacciones del duelo, no acá, estoy hablando en sentido general. Los especialistas describen las reacciones del duelo después de la muerte de un hijo, de una hija o de algún pariente cercano, pero dicen los especialistas que el ver partir así abruptamente un hijo o una hija, el tiempo de duelo suele durar más y es de manera más intensa en los padres. Puede que experimenten las siguientes reacciones, y las muestro así rapidito para poder entender lo que probablemente pudo estar sintiendo Aarón, que no era de piedra, era un padre que estaba viendo a sus 2 hijos muertos allí carbonizados, ¿no? Entonces los especialistas
dicen que puede haber las siguientes reacciones de duelo. Por un lado puede haber trauma intenso, confusión, rechazo, hasta negación. Incluso si la muerte de ese hijo, o de esa hija, o de ese ser querido era esperada, es decir, pasó por un proceso y ya, bueno, ya se sabe que va a fallecer. A pesar de eso, hay trauma intenso. Por otro lado, hay tristeza y desesperanza abrumadora, a tal punto que enfrentar alguna tarea diaria o incluso salir de la cama puede parecer imposible. Hay algunos familiares que se quedan, no quiero levantarme, no quiero saber nada con el mundo, ¿no? Ni con la vida. Por otro lado, hay una culpa extrema o un sentimiento de que falló como protector o como protectora de su hijo, de su hija o de ese pariente. Empieza a pensar que podría haber hecho las cosas diferentes, entonces estaría viva la persona. Hay, por otro lado, enojo intenso y sentimientos de amargura e injusticia por una vida no realizada. ¿Por qué Dios tuvo que llevarse precisamente a mi hijo, a mi hija, o a este pariente, a mi padre, a mi madre, etcétera, etcétera? Hay un enojo intenso. Por otro lado, en medio de estos síntomas, temor o miedo también hay presente de estar solos y al ver la partida de ese ser amado se puede volver sobreprotectores del resto de los hijos y del resto de la familia. Por otro lado, puede haber resentimiento hacia padres con hijos sanos, es decir, ¿por qué le tocó a mi hijo y por qué no a este, por qué no al otro? ¿Por qué a mí precisamente? ¿No? Un resentimiento contra Dios. Sentir que la vida no tiene sentido, desear que lo libere de su dolor, o por último, unirse a su hijo, a su hija o a ese pariente. Me quiero morir para ir con mi hijo, para ir con mi hija, para ir con mi pariente. Cuestión de falta de fe, se cuestiona o se pierde la fe o simplemente se deja congelada la fe. Congelada la fe. Se llega a soñar con el pariente, con el hijo, la hija perdida o sentir su presencia cerca, percibir la presencia cerca de la persona que ya partió. Soledad, aislamiento, sumados intensos, incluso cuando se encuentra rodeado de gente puede seguir sintiendo ese estado de soledad y sentir que nadie comprende realmente su situación. Este es algo muy marcado. Nadie me entiende, nadie me comprende lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando. Imaginemos todo esto, mis hermanos. Yo lo he puesto ahí para que usted lo vea. Imaginemos que todo esto pudo haber afectado tanto la vida de Aarón en esos momentos. Abruptamente ve partir a sus hijos, ¿no? Como en muchos casos. Entonces, imagínese lo que pudo haber sentido este padre. Ahora, voy a lo siguiente. Con todo esto que estaba enfrentando Aarón, él pudo haber perdido la perspectiva de todo en fracción de segundos. Pudo haber perdido la visión y la motivación a seguir ejerciendo el sacerdocio, incluso en las características que estaba mencionando ahí que tiene en la pantalla, el deseo de no me quiero levantar, se abandona por completo, no quiere trabajar, no quiere saber nada, ¿no? Y si apenas regresa a sus responsabilidades, bueno, lo hace porque tiene que hacerlo, pero no porque ame hacerlo o porque esté motivado a hacerlo, no, más bien no quisiera hacerlo. Bueno, a este padre le pudo haber pasado eso, por eso digo, él pudo haber perdido la visión y la motivación a seguir ejerciendo el sacerdocio, pero no le ocurrió a él, no vemos que ocurrió esto en Aarón, él siguió con lo que Dios le había encomendado. ¿Qué es lo que Dios estaba trabajando en Aarón? ¿Qué estaba formando en la mente, en el corazón de este padre? Su carácter, hermanos, su carácter. Recordemos que Aarón era el primer sumo sacerdote en la historia de la nación de Israel. Era el primer sumo sacerdote. Entonces, todo lo que este sumo sacerdote hiciere o no hiciere, todas sus reacciones, todos sus hábitos de vida, todas sus actitudes, todo estaba dejando un precedente. Todo Israel tenía puestos los ojos en el sumo sacerdote del pueblo, aquel que se ponía delante de Dios para interceder entre Dios y la nación. Este hombre debería tener un carácter maduro y estable. Y Dios sabía eso. Entonces tenía que trabajar en el carácter de él. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios usa el dolor de esta muerte de dos de estos hijos desobedientes para cuajar el carácter de Aarón, para ayudarlo a madurar el carácter de Aarón y prepararlo para lo que venía por delante. Él no sabía lo que le venía por delante. Todas las confrontaciones que vemos en los siguientes capítulos y en los siguientes libros, sobre todo en el Pentateuco, todas las confrontaciones que tuvo que afrontar Aarón con Moisés, ¿no? Delante de la nación de Israel, incluso el momento más crucial de compartir una responsabilidad que le hizo que se cerrara la posibilidad de entrar a la tierra prometida con Moisés. La desobediencia de Moisés
hay que analizarla como equipo con Aarón. Porque fue Moisés el que golpeó la piedra, se exaltó demasiado. Eso leemos en el texto bíblico. Y parecía que Aarón está a unos cuantos metros de él, no está interviniendo directamente, y sin embargo Dios le dice, ninguno de los dos va a entrar a la tierra prometida. ¿Aarón dice algo? No. Entrega su ropaje, le quitan el ropaje, le colocan a su siguiente hijo y él muere. O sea, ese cuadro es sumamente crucial entenderlo. Usted ve ahí sufrimiento, pero Dios está trabajando en el carácter de este hombre. ¿Cómo pudo Aarón enfrentar el golpe, hermanos, de ver a sus hijos muertos? Otra vez estoy hablando de este padre humano, de carne y hueso, como usted y como yo. ¿Cómo pudo enfrentar ese golpe y no derrumbarse por el dolor? La clave creo que está en el versículo 3 de Levíticos 10 que hemos leído hace un instante, ¿no? En la explicación que le da Moisés. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová. Esa frase es la clave. Esto es lo que habló Jehová. En los que a mí se acercaren me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón, escúcheme, Aarón fue impactado por esa palabra de Dios. Y esa palabra no solo lo impactó, lo sostuvo a través de esa palabra, lo fortaleció en ese momento sobre esa palabra. Su mente, la de Aarón, fue ayudada a tomar claridad por esa palabra de Dios, precisamente. Si no hubiera esa palabra de Dios, quizás este padre hubiera caído en la desesperación. Es muy probable que hubiera caído en la desesperación, pero ahí está, sostenido por la palabra. Esto es clave, hermanos, comprenderlo. Este es el principio, mis queridos hermanos, para enfrentar correctamente el dolor por la pérdida de alguien amado. Escúchenme con cuidado. Este es el principio, lo comparto. Escuchen, lo tiene ahí para poder leer juntos. Para sufrir bien, lo voy a decir de esta manera, para sufrir bien necesitas la palabra de Dios. Me está escuchando, ¿no? Los que no pueden leer. Para sufrir bien necesitas la palabra de Dios. Necesitas recordar la verdad para combatir la duda y las profundidades de la desesperanza. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos algo más poderoso que los medicamentos para calmar nuestra tristeza, depresión, ansiedad que nos suelen dar. Necesitamos algo más que las indicaciones de los médicos, ¿no? Lo que necesitamos es la verdad acerca de Jesucristo. Porque nuestro sufrimiento, hermanos, por favor, escuche, nuestro sufrimiento solo tiene sentido cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Y solo así podremos vivir con esperanza. Sin la palabra de Dios, la aflicción y el dolor es un camino sin salida. Escúchelo. Sin la palabra de Dios, sin el evangelio de Jesucristo, la aflicción y el dolor es un camino sin salida, hermanos. Por eso necesitamos la palabra. Lo que vemos en los siguientes capítulos después de la muerte de los hijos de Aarón, estamos en Levíticos capítulo 10. Usted sigue leyendo y lo que usted va a ver, hay una frase que se va repitiendo en los siguientes capítulos. Y esa frase, a partir del capítulo 11, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Y esa es la frase que se va repitiendo en los siguientes capítulos. Miren, mueren abruptamente los hijos de Aarón. Este padre entra en shock. Inmediatamente Moisés toma la palabra y lo pone cuerdo nuevamente. Le ayuda a mantenerse, a fortalecer. Esa palabra continuó. Esa palabra continuó porque luego, en este mismo capítulo 10 nada más, versículo 9, Dios le aclara mejor por qué han sucedido esos hechos. Es decir, Dios sigue hablando a Aarón y le da claridad a Aarón. Siguen los siguientes capítulos, habló Jehová a Moisés. Dios no es que ya se murieron tus hijos, no te preocupes. No, Dios entiende el dolor de este hombre, el sufrimiento de este hombre, pero no lo deja ir. Le dice, vamos Aarón, hay que continuar. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón. Y en los siguientes capítulos se encuentra frecuentemente esta frase, ¿no? Habló Jehová a Moisés y a Aarón, a Moisés y a Aarón. Él siguió recibiendo la revelación de continuo. Esto ayudó a Aarón no solo a sobrellevar su dolor, no solo a entender por qué habían ocurrido estos hechos con sus hijos, sino que lo ayudó a seguir perseverando en su llamado como sumo sacerdote de Dios. Creo que hay muchos que
que han perdido el paso con la pérdida de algún ser amado, que no quieren saber nada, se desconectan de la iglesia, no entran a la palabra, no oran, se desconectan por completo de Dios. ¿Cómo van a entender lo que ha ocurrido si no están en conexión con Dios y su palabra? ¿Cómo van a ser fortalecidos? ¿Cómo van a poder clarificar en su mente lo ocurrido? ¿Cómo van a poder ver el fruto, la bendición que hay a continuación? No van a ver nada. El hecho de desconectarse de la iglesia, desconectarse de la palabra, desconectarse de la oración, desconectarse de Dios por completo, no les ayude en absoluto, hermano. Mire a Aarón. Se mantuvo perseverante en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Aarón no entendió nada al inicio, mis hermanos. No comprendió lo que Dios estaba haciendo al inicio, como todos nosotros. Aarón creo que fue un padre como cualquier otro. Cada día este padre yo creo que oraba a Dios por sus hijos. Oraba por protección, por salud para ellos, por paz para sus vidas, por prosperidad para sus ministerios. Y probablemente oró para que no sufrieran como cualquier padre. Y quizás pensó que el amor de Dios era tan grande sobre sus hijos, de tal manera que nunca les ocurriría nada que los dañara. Entonces, ¿cómo pensar? ¿Cómo pensar que la tragedia viniera sobre ellos? ¿Cómo pensar que Dios permitiera esa tragedia sobre sus hijos? ¿Cómo pensar que aún después de la tragedia de Dios, Dios pudiera traer sanidad al corazón de este padre a través de lágrimas, de sufrimiento y de dolor? ¿Cómo podría ser eso posible? Eso es difícil para nosotros entenderlo. Aarón era igual a muchos de nosotros, mis hermanos, que no vemos en el dolor o que no estamos cegados para ver en el dolor que haya algún beneficio. No vemos que el dolor traiga algún beneficio en nuestras vidas, que a través de un sufrimiento o un dolor venga una bendición. Nos es difícil concebir eso, que Dios está moldeando algo grande para nosotros a través del sufrimiento. Nos es difícil verlo, o que a través de aquellas largas noches llorando y que solamente sabe usted y el Señor, a través de aquellos días grises, a través de aquellas tristezas sin aparente final que a veces bombardean nuestros corazones y que nos llevan por el valle de sombra de muerte muchas veces, veamos que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas, pero nosotros no lo podemos ver. Escuche, por favor. Laura Story es una cantante y compositora norteamericana, una mujer muy galardonada por sus composiciones cristianas, hasta ha llegado a obtener un Grammy hace varios años atrás. Ella pensó cuando se casó bastante joven, cuenta en su testimonio, ella pensó que tenía toda su vida bajo control, una buena compositora, una buena cantante, una buena iglesia, un buen futuro, pensó que tenía todo bajo control, hasta que descubren que su esposo, llamado Martín, tenía un tumor cerebral. Los cirujanos pudieron operarlo, extirparon el tumor, pero él sufrió una pérdida aguda de memoria y problemas importantes de visión hasta el día de hoy. Y eso ha imprimido años de sufrimiento, no solamente en este hombre, sino en su familia, en su esposa, en sus hijos. Luego, la propia Laura tuvo que enfrentar una infertilidad. Cuando creyó superada la infertilidad, que trae sufrimiento, por cierto, y cuando pudo tener su primer bebé, ese primer bebé la llevó a un nuevo dolor. Ese niño nació con un defecto. A mí me parece interesante. Ella dice, estamos tratando de aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos pueden decir eso, creo yo? Ella se dio cuenta de algo, mis hermanos, y si necesita anotarlo, anótelo para su propia experiencia. Laura Story se dio cuenta que había estado buscando una felicidad que proviene de las circunstancias, que proviene del mundo, en lugar de un gozo más profundo que proviene de Dios. Usualmente buscamos la felicidad acá, pero recuerda que hay delicias a su diestra, eso es diferente. El fruto de todas estas experiencias dolorosas, mis hermanos, esta mujer tiene autoridad para hablar del dolor y del sufrimiento y para escribir y cantar acerca de esto. El fruto de esas experiencias dolorosas hasta el día de hoy le ha ayudado a aprender a ver a Dios obrando en medio del sufrimiento y del dolor en su vida. Esto es lo que le ayudó a este padre, Aarón, a ser perseverante en medio del dolor. No se abandonó,
no se dejó arrastrar por el dolor y nadie me comprende y se abandonó por completo. No, fue perseverante. La palabra hizo la diferencia. Esa palabra que lo sostuvo apenas vio a sus hijos muertos y que sabiamente Moisés se la presentó de primer plano. Yo le decía 3 casos. Entro al segundo caso. Fíjese cómo Dios utiliza el sufrimiento. ¿Se está percatando esto? ¿Se está percatando de ello? Recuerda en Lucas capítulo 8, ¿se acuerda aquella mujer con flujo de sangre que se acercó al Señor escondida, oculta? Lucas capítulo 8, a partir del versículo 43 hacia adelante, esta mujer padecía de flujo de sangre. Dice que desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, dice el Evangelio. Imagina usted, por favor, 12 años con un flujo de sangre crónico. El sufrimiento que trajo esta mujer es incomprensible, hermanos. El dolor que le causaba esto, nosotros no lo podemos comprender fácilmente. Probablemente entre todos los que están conectados hay alguna mujer que tiene alguna enfermedad crónica y esté moviendo la cabeza afirmativamente diciendo, yo sí sé lo que significa eso. Cargar con una enfermedad crónica. La gente me puede ver, pero nadie puede entender el sufrimiento, el dolor interno y encima haber visitado todos los médicos de esta mujer, todos los médicos conocidos en su tiempo y ninguno pudo darle solución a su problema. ¿Qué haces en esas circunstancias dolorosas, no? Hermanos, la gente sufre dolor y necesita paz. La mayoría de las personas que sufren de alguna enfermedad crónica piensan lo siguiente: si tan solo pudiera deshacerme de este mal, tendría paz. Si tan solo alguien pudiera liberarme de esta enfermedad, entonces tendría paz. Sin embargo, tenemos que entender algo, mis hermanos. La paz no depende de la salud. La paz no depende de la salud. Usted puede estar sano, pero no tener la paz del Señor. Estoy hablando de la paz que viene solamente de Dios. Alguien puede estar enfermo, como esta cantante que acabamos de escuchar, la historia. Vive con un esposo con un problema de por vida. Debe seguir bregando con su niño que nació con una enfermedad y hasta ahora la tiene. Es difícil y complicado vivir ahí, sumamente difícil, mis hermanos. ¿Esta mujer tiene paz? Por supuesto que la tiene. Pero esa paz no depende de la salud de su familia. De hecho, que esta pobre mujer se hizo las preguntas, todas las preguntas que muchos se pueden hacer. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Realmente le importa a Dios mi sufrimiento? Si tuviera suficiente fe, Dios podría sanarme. Con todas esas preguntas en mente se acercó a Jesús. El dolor, mis hermanos, es una respuesta propia y natural ante una enfermedad crónica. Eso es normal. Sin embargo, la negación del sufrimiento puede causar más daño que el dolor físico en sí mismo. Aún Jesús, el príncipe de paz, tuvo que beber la copa de dolor, pero él sometió su voluntad inmediatamente a la de su Padre Celestial. ¿Se acuerda? Marcos capítulo 14, versículo 36. Orando ahí en Getsemaní, no le dice al Padre, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. No la mía. Tener un dolor constante, crónico, mis hermanos, como una enfermedad, nos hace vivir con la sensación de pérdida de nuestro estilo de vida. Esto incluye pérdida de capacidades de resistencia, pérdida de habilidades, pérdida de recursos, incluso de relaciones, ¿no? De relacionarnos con los demás. Es por eso que hallamos a esta mujer casi oculta, escondida, llega por detrás de Jesús. Sin embargo, se acercó, pero con mucha fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra que había escuchado, porque de hecho que tuvo que haber escuchado el Evangelio primero. Es decir, es el mismo efecto que Aarón. La palabra tuvo un efecto de esta mujer que la decidió a acercarse a Jesús, ¿no? Confiando en que él tenía la solución. Apenas lo toque, algo va a ocurrir. Había mucha fe. En esta mujer se cumple lo que dijimos hace un momento, que necesitamos recordar la verdad de Dios para combatir la duda y las profundidades de la desesperanza, mis hermanos. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos algo más poderoso que lo que nos dicen los médicos, los calmantes, la pastilla para esto, para la depresión, la ansiedad. Necesitamos algo más que las simples indicaciones médicas. Necesitamos incluso lo que algunas personas no conocen y nos dicen, esperamos que tengas mejor suerte, que tengas buena suerte para este año. No necesitamos de buena suerte.
Lo que necesitamos es la verdad acerca de Jesucristo. Necesitamos el evangelio, hermanos. El apóstol Pablo, usted sabe, sufrió una enfermedad crónica. Seguramente le trajo mucho sufrimiento y dolor, decimos hace unos minutos atrás. Pero fue suficiente, hermanos, que Dios le dijera, bástate de mi gracia. Se terminó para Pablo. Se terminó. Y le enumero lo que ocurrió en el corazón de él en la siguiente lista. Mire, a partir de esa palabra poderosa que cambió su forma de pensar de Pablo, Pablo no volvió a pedir al Señor ser sanado. Nunca más lo volvió a solicitar. 2, vio a la enfermedad como un instrumento en manos divinas para hacerlo madurar en su fe y dependencia hacia el Señor. 3, aprendió a vivir con ese dolor. 4, usó esa enfermedad para glorificar a Dios. Y fíjese, usó esa enfermedad para glorificar al Señor, porque si ese es el propósito de nuestra vida, según lo que dicen las Escrituras, que vivimos para darle gloria a Él. Miren, son las oportunidades que hallamos en nuestras vidas para mostrar a las personas cómo es que a pesar de una enfermedad crónica que podamos estar pasando, el creyente sigue amando al Señor, sigue agradeciéndole al Señor, sigue sirviéndole al Señor, no se da el abandono. Esa es la forma de glorificarle y la gente recibe, ve ese testimonio. Esto es lo que le permitió a esta mujer perseverar por encima de su dolor en su búsqueda y acercamiento de Jesús. Perseveró hasta tocar el manto de Jesús. Hermanos míos, yo no sé, en este año que se avecina, no sé cuántas veces tendremos que perseverar para ir tras Jesús. No sé cuántas veces a lo largo de los 12 meses que vienen hacia adelante tendremos que perseverar hasta tocar el manto de Jesús. Me refiero a su presencia. Pero tendremos que hacerlo una tras otra vez a lo largo de los siguientes meses. Cierro con este tercer caso, mis hermanos. Fíjese, un sumo sacerdote que perseveró, no por él mismo, por una palabra que le impulsó a seguir adelante. Una mujer con un flujo de sangre de 12 años que pudo haberse quedado sin ninguna esperanza. Ya 12 años ya es suficiente, me doy al abandono. No, creyó el evangelio, buscó a Jesús, tocó el manto y recibió su bendición. Perseveró. Este tercer caso, de hecho que usted puede recordarlo, es la vida de Pedro. El caso de Pedro es el tercer caso que traigo a su mente. Y el caso de Pedro nos recuerda el dolor de pecar. Este es un dolor que todos hemos tenido y que muchos están temiendo porque han experimentado, han mordido el polvo en tal medida que no quieren volver a experimentar eso el año que se avecina. Todos corremos el riesgo, todos. En Lucas capítulo 22, usted recordará, versículos 54 hasta el 62, es la porción a través de la cual Lucas nos muestra esta experiencia amarga, pero sus 3 famosas negaciones, ¿no? Mientras Jesús estaba siendo enjuiciado o esperando para sus juicios. Pero por un momento no quiero concentrarme en estas 3 negaciones de Pedro, sino en cómo Jesús le anticipó esto, ¿no? Lo que iba a ocurrir, se lo anticipó. Miren, si retrocede usted en este capítulo 22 hasta el versículo 31, aquí está la clave, ¿no? Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para ser zarandeado. ¿Qué significa zarandear? Apalear, aventado, cernido, eso significa ser zarandeado. ¿Por qué permitió esto el Señor? ¿Por qué permitió esto en la vida de Pedro? Pudo hacer cualquier otro de los demás discípulos. ¿Por qué Pedro precisamente? ¿No? En la descripción que le da Jesús en estos pasajes que vamos a leer, versículo 31, el capítulo 22, nos puede dar luces para comprender esto y para ver cómo es que este hombre, Pedro, también, cómo pudo perseverar por encima del dolor de su pecado, que quizás sea la experiencia de muchos de ustedes. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿No? Así ha sido pedido. Miren, voy a decir una cosa, espero que la note bien y tenga cuidado para este año que se avecina. La elección de Satanás para zarandear a alguien no es al azar. Hermanos, no es al azar. Él sabe en qué punto está nuestra relación con el Señor, Satanás. Satanás sabe en qué punto está nuestra fe con respecto a Cristo Jesús. Él la sabe, hermanos.
Entonces sabe en qué punto estás. Si tienes una fe endeble, obviamente que estás ahí probablemente en su primer ataque, en su primer saeta, en su primer dardo de fuego. Él conoce exactamente el punto de nuestra fe. Entonces, el Señor le está anticipando a Simón, mira, ha sido pedido para esto, Simón. Pero lo que sigue a continuación, o este versículo 31, ¿qué nos muestra de Pedro? Que su fe no iba muy bien. Ya nos anticipa que su fe no iba muy bien. No estaba tan maduro como se pueda pensar para enfrentar este tipo de embates y de sufrimiento incluso. Versículo 32. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Al parecer, la frase de Jesús aquí, cuando le dice a Pedro, que tu fe no falte, yo he orado para que tu fe no falte. Eso está evidenciando una fe en proceso en la vida de Pedro, una fe no madura, que ante el ataque va a ser movida, quizás hasta derribada, pero no va a ser destruida. Pedro tenía entonces, si vemos hasta aquí, un problema de fe, como les decía, un problema de falta de madurez en su fe. Y Satanás inmediatamente quiso capitalizar eso. Siguiente versículo. Le estoy mostrando los problemas de Pedro aquí, ¿no? Versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿no? A la muerte. ¿Se da cuenta la forma en que toma la advertencia de su maestro? El maestro le está advirtiendo, Pedro, vas a fallar. Pero él, miren qué suelto de huesos, ¿no? Evidentemente usted ve acá un problema más al fondo en la vida de Pedro. Él está descansando y confía más en sus fuerzas que en lo que Jesús le ha dicho. ¿Y eso qué muestra? Acá hay un problema de egocentrismo, hermanos, en Pedro. Hay un problema de autosuficiencia de Pedro. Pedro, si se dan cuenta, mira, hasta qué punto llega esta autosuficiencia, le está corrigiendo al Señor. En otras palabras, está diciendo, no, Señor, estás equivocado. Lo que dices puede ocurrirle a otros, pero no a mí. ¿Por qué no me va a ocurrir a mí? Porque yo soy Super Peter. A mí no me va a ocurrir. Escuchen, mis hermanos, con mucho cuidado lo que le voy a decir. Dios permite las zarandeadas de Satanás sobre la vida de muchos creyentes para mostrar nuestras fortalezas o nuestras debilidades de carácter cristiano. Por eso le permite a Satanás hacer eso. Pero es por nuestro propio provecho, hermanos. Él cambia todo eso para el bien de nosotros. Entonces estamos viendo ahí acá un Pedro egocentrista, autosuficiente, que sabe más que el Señor y que cree que puede enfrentar mejor las cosas que como las está escribiendo el Señor Jesucristo. Verso 34. Y él le dijo, Jesús le responde, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, que me conoces. Listo. Lo que Jesús le está diciendo, en otras palabras, es, Pedrito, vas a demostrar que eres un cobarde. Mira, vas a demostrar que eres cobarde, que aparenta cierta valentía y firmeza de fe delante de todos nosotros, pero en el fondo eres aún un cobarde y un inmaduro en tu fe. Por eso me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. Cuando todo esto se cumplió, mis hermanos, porque pasamos hasta el versículo 54 hacia adelante y vemos la manera como, tal como lo dijo el Señor, se desarrollan las negaciones de Pedro, y él se da cuenta lo que ha ocurrido, que lo que le dijo el Señor era cierto. Miren cómo termina en el versículo 62 Pedro. Ese versículo, márquelo. Dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Salió fuera y lloró amargamente. Interpretemos el llanto de amargura de Pedro correctamente, hermanos. Interpretemos correctamente su dolor, porque acá usted ve un hombre quebrado por el dolor, por la amargura. ¿Ha sentido usted el dolor del pecado? Después que Dios le advirtió por su palabra, o probablemente usó a alguien cercano a usted para advertirle, pero usted, igual que Pedro, se fue para adelante por su egocentrismo, por su autosuficiencia, y volvió a caer en el abismo del error, volvió a caer en el pecado, volvió a caer en la desobediencia, y quebró una vez más su comunión con el Señor, y esa desobediencia le robó paz, le robó intimidad con el Señor. Y ahora probablemente es un estado de amargura, de falta de paz. Entonces, ahí está ese dolor agudo en el alma.
frente a nuestra frustración, frente a nuestra impotencia, nuestras lágrimas, saber que una vez más fui en contra de Dios y su palabra. ¿Has sentido ese dolor? Que una vez más pecamos contra el cielo y contra nuestros propios familiares, contra la propia iglesia. Y allí estamos como Pedro, llorando amargamente. ¿Le pasó esto alguna vez, mi hermano, mi hermana? ¿O le está pasando? ¿Qué había en la mente de Pedro justo en esos momentos? Me quedo en este versículo 62, cuando está ahí, no sé, está derribado, está apoyado en una pared, está sentado sobre una piedra, no sé dónde estaría, pero estaba llorando amargamente. ¿Qué había en la mente de Pedro justo en esos momentos? Lo que probablemente hay en la mente de usted en esta mañana. Es muy probable que Pedro estaba repitiendo, pero qué tonto que fui, qué tonto, caí nuevamente. No escuché lo que el Señor me estaba advirtiendo. Por mi propio orgullo, por mi autosuficiencia, por no haber escuchado atentamente al Señor, volví a caer como un tonto. No creo que Él quiera perdonarme una vez más. No lo creo. Lo eché a perder. Volví a regarla nuevamente. Nunca debí seguirle al Señor. Nunca debí dejar mi trabajo de pescador para seguirle. ¿Por qué todo esto si lo he vuelto a defraudar? Yo no creo que Él quiera perdonarme. ¿Cómo podría el Señor volver a perdonar a un cobarde como yo, a un traicionero como yo? ¿Por qué tuvo que llamarme a mí? ¿Por qué pudo haber llamado a cualquier otro? ¿Por qué me llamó a mí? Hay otros que hacen mejor las cosas que yo. No soy digno de empezar nuevamente al lado de Cristo. Y yo no sé qué cosas más estará usted diciéndose a sí mismo. Pare, por favor. Pare por un momento, por favor. No sé cuántos están diciendo esto y muchas cosas más. En la medida que busques mi rostro, caminarás en el poder de mi suficiente gracia. Cuando Pedro volvió a reunirse con Jesús, usted recuerda en aquella playa después de que Jesús resucitó, se reunió con el Cristo resucitado, recuerda. Pedro en ese momento aún sentía el dolor agudo de su caída por su pecado, aún sentía el dolor, aún estaba sufriendo, pero se dejó ministrar por el Señor, se dejó ministrar por el Señor. Y todo lo que le dijo el Señor, todo lo que salió de la boca de Jesucristo, cada palabra que salió de los labios de Jesucristo aquella noche en aquella playa, delante de Pedro, aquel perdonarle, aquel darle una oportunidad, nuevamente restituirlo al ministerio, toda esa palabra volvió a ministrar a Pedro, igual que a la mujer con flujo de sangre, igual que a Aarón. Siempre hubo una palabra de por medio que volvió a levantar a estas personas y las impulsó a seguir perseverando en medio de su dolor. No eran sus fuerzas, entendió Pedro, sino en las del Señor. Y desde ahí lo vemos a Pedro perseverando en fe hasta el fin de sus días, al punto de morir sacrificado por su fe en Cristo Jesús al final. Pedro no era un hombre perfecto. Usted ni yo lo somos tampoco, y Dios lo sabe. Pero se trata de perseverar en el año que se avecina, perseverar en medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier dolor. Y necesitamos, como decía, necesitamos la palabra del Señor para despejar cualquier duda, cualquier falta de esperanza. Necesitamos la verdad del Evangelio sobre nuestras vidas. No lo vaya a olvidar, no lo vaya a olvidar. No lo digo de manera profética, pero no sé cuánto le vaya a servir esto a lo largo de los siguientes 12 meses. Pero sí intuyo que va a ser necesario que algunos se aferren tanto a la verdad de Dios los siguientes 12 meses, porque lo van a necesitar, y lo van a necesitar grandemente. Oremos ahí, oremos. Padre, muchas gracias, Señor, otra vez. Toda esta mañana te hemos estado dando gracias. De diferentes formas hemos expresado nuestra gratitud. Pero, Señor, cuando a través de tu palabra nos llevas a este punto a comprobar una vez más todas las veces que nosotros, Señor, hemos caído de tu gracia, pero tu gracia increíblemente nos volvió a sostener. Si no hubiera sido por la palabra propicia, oportuna, Señor, no creemos que hubiéramos seguido adelante, Señor. El hecho de que estemos aquí y decimos que es por tu gracia, por supuesto que es por tu gracia, porque tú nos has sostenido en cada momento difícil, en cada dolor, en cada sufrimiento, en cada, para nosotros, pérdida, pero no sabíamos que era ganancia para nosotros. En cada dolor, Señor, en cada desvelo, en cada madrugada, Señor, en medio de las lágrimas, en medio de las incomprensiones, incluso, Señor, tú nunca te dejaste faltar.
Y siempre estuviste allí con una palabra propicia, Señor. Una palabra que nosotros no buscamos, una palabra que vino y nos sostuvo, una palabra que vino y nos alentó, una palabra que nos dio claridad en el momento justo cuando más lo necesitábamos. Y viendo lo que se avecina, Señor, no nos angustia ni nos desespera cuán difícil puedan ser los siguientes 12 meses, Padre. Nos desesperaría, Señor, si tu presencia no estuviera en medio de nosotros. Pero es algo que has prometido. Pero ahora nosotros tenemos que terminar de creer no solo esa promesa, sino debemos creer todas tus demás promesas, que son las que nos sostendrán a lo largo de los siguientes 12 meses, Señor. No sabemos cuán difícil se pueda presentar el panorama, pero si tú estás, Señor, con nosotros, si estás en medio de nosotros, si no escasea tu palabra, Señor, en medio de nosotros, entonces estaremos bien. Nuestro buen pastor nos seguirá guiando. Nada nos faltará, Señor. Nada nos faltará. Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, nada nos faltará, Señor. Tu vara y tu callado seguirán infundiéndonos aliento. No importa todo lo que tengamos que enfrentar, Señor. Tu presencia es más que suficiente. Tu gloria es más que suficiente, Señor. Oramos, Padre bueno, en esta mañana, porque cada familia pueda arribar a esta realidad, descansar sobre esta verdad, Señor, respaldarse en esta verdad, que necesitamos tu evangelio, Señor, para ser sostenidos. Necesitamos tu presencia, Señor, en los siguientes meses. Por favor, Padre bueno, por eso oramos por cada familia para que sea sostenida en tu palabra, Señor. Y su corazón puede creerte al 100%, pueda creerte solamente a ti y nada más que a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y agradecidos por todo lo que nos has permitido recordar, revisar en esta mañana, volver, Señora, hacia tu presencia para revisar nuestro propio estado de vida. Gracias, Padre. Muchas gracias, porque esto nos ayuda a evaluar en los días que quedan para cerrar este año, Señor, y no descansar sobre falsas promesas que tengamos que hacerte al cerrar este año, sino en base a realidades que esperamos, Señor, vivir el año que viene y de esta manera glorificarte, aún en medio de nuestros dolores, sufrimientos, Padre bueno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.